Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a otro programa más de Saboreando la Palabra, donde intentamos retomar esa riqueza que tiene la palabra que nos regala la liturgia dominical y comentar algunos de los puntos, de modo que pueda ser disfrutada, aprovechada, vivida con mayor plenitud cuando se proclame en la misa. Quiero recordarles siempre que esto que vamos a conversar aquí son ideas que nos ayudan a profundizar en los textos, pero no sustituye nunca el hecho de que tomemos nosotros la palabra y saquemos tiempo en silencio para cada uno de nosotros meditarla, aprovechando lo que estamos comentando, pero luego uno se sienta con ese texto y lo medita, lo repasa, lo relee, deja que esa palabra entre en el corazón y se haga vida en cada uno de nosotros. Recuerden eso, el programa y lo que hablamos aquí no va a sustituir el trabajo de oración apoyado en la Escritura que cada uno tiene que hacer. Muy bien, pues queremos darle la bienvenida hoy nuevamente a nuestro hermano, el diácono Martín Rosado. Gracias, Martín, por acompañarnos aquí una vez más. Martín es el delegado del señor arzobispo para los asuntos asuntos diaconales, ¿no? Correcto, sí. Es un título largo. Delegado del señor arzobispo para los asuntos diaconales aquí en la arquidiócesis de San Juan. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando lo vean, lo puedan ver. Gracias, Martín, por acompañarnos. Gracias. Pues hoy tenemos el segundo domingo de Cuaresma, que siempre en los tres ciclos, estamos en el ciclo B, siempre en los tres ciclos es el Evangelio, es el tema de la transfiguración del Señor. El primer domingo siempre el Evangelio es las tentaciones y el segundo siempre es la transfiguración. Entonces, pues nada, comencemos con las ideas más importantes que queremos compartirle a nuestros amigos televidentes. Fíjense, en la primera lectura, ya dijimos en el domingo anterior, que vamos a tener siempre una lectura alusiva a las alianzas, a las distintas alianzas que ha hecho Dios, ¿verdad? La semana pasada, el domingo pasado, vimos Noé, hoy tenemos Abraham. Abraham y a su hijo Isaac. Abraham y su hijo Isaac. Que le dio ese mandato de irlo al monte a que lo sacrificara por él. Y qué interesante cuando vemos ahí la obediencia que tuvo él con Dios. O sea, Dios le dijo, oye, ven, vamos a sacrificar a tu hijo. Y el hijo, se podría decir que estuviera en su inocencia. Dios, pues vamos. Y le preguntó en el camino, oye, ¿dónde está el corderito que vamos a matar? Y el Señor él le contestó, bueno, Dios proveerá. Y así hoy en día nosotros también obedecer a Dios, que Dios provee. Así es. Eso que está diciendo es muy cierto. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con Dios para corresponder a la voluntad, a lo que Dios nos pide, es que al no habernos dejado transformar lo suficiente para que Él nos regale su manera de ver las cosas, por un lado. Por otro, al no relacionarnos suficientemente con Él en la oración, en el trato diario, en la frecuencia de sacramentos, etcétera, no lo conocemos. Así que, por un lado, no nos hemos dejado transformar, convertir, que ese es el tema fundamental de la Cuaresma, la conversión, la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, si se lo permitimos. Por otro lado, no lo conocemos suficientemente porque no nos relacionamos con Él casi, muchas veces, personas que simplemente van a misa el domingo y más nada. Correcto. Entonces, pues obviamente, ¿cómo uno va a tener la capacidad de superar la lógica humana, el sentido común, cuando Dios nos pide algo que choca contra eso? Correcto. Que es el caso de Abraham. Correcto, el caso de Abraham, y lo que vamos a ver en la segunda lectura también, que esa segunda lectura, en Dios mismo entregar a su propio hijo a morir por nosotros, como nos dice en la carta de San Pablo, que es lo que está ahí, entregó a su propio hijo para salvarnos a nosotros. ¿Cómo ver esa obediencia? Y a nosotros, como dije anteriormente, esa obediencia, obedecer a Dios en todo momento, hacer que nosotros seamos reflejos de esa obediencia, porque muchas veces queremos hacer las cosas y nosotros queremos ser los dioses, queremos mandar a Dios, pero nosotros somos instrumentos de Dios.
es obedecer a Dios en ese momento, entregar a su hijo. Usted me pregunta a mí, ¿usted quiere matar a tu hijo? Pues mira, no, pero hombre, yo le daría un pulmón, yo le daría un riñón para salvarlo. Es parte, y yo me imagino que él también lo haría por mí. O sea, y de eso se trata, de verlo desde ese punto humano, ver cómo Dios en su infinita misericordia nos permite a nosotros y nos pide a nosotros que tengamos la obediencia en Él. Y obediencia a ciegas, como dicen por ahí. Claro, por eso vuelvo a recalcar, lo que nos está faltando tantas veces para poder hacer esa obediencia y darle a Dios lo que Él nos pide para que Él pueda hacernos como Él quiere, para que Él nos pueda poner en alianza con Él, como hablamos el domingo pasado. Lo que es vital, es fundamental, es que nosotros conozcamos a Dios, experimentemos su amor, lo veamos actuar en nuestra vida, por un lado, y por otro lado, que nosotros nos dejemos transformar. La práctica sacramental, la formación en la fe, la oración diaria, etcétera, para que nos dejemos transformar. De otra manera, si Abraham no hubiera tenido trato asiduo, cercano con Dios, si Abraham no hubiera tenido, como nos narra el libro, ¿verdad?, que hablaban. Pero si Abraham no hubiera tenido esa cercanía, no le hubiera dicho, pero tú estás loco, ¿cómo yo voy a matar al hijo de la promesa si con el trabajo que nos costó, si pensábamos que no iba a tenerlo y ahora resulta que por fin Sara lo tuvo y ahora tú me dices que lo mates? No, hombre, no, tú estás loco. Es la lógica humana que choca siempre con la lógica divina. Y muchas veces Dios nos pide a nosotros cosas que nosotros vemos ilógicas. Sí. Pero cuando lo hacemos, viene el resultado. Claro, claro. Quiero citar aquí, como dice el profeta Isaías, el capítulo 55, que por cierto es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, capítulo 55 de Isaías. En el versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, oráculo del Señor. Tan elevados como son los cielos sobre la tierra, así son mis caminos sobre sus caminos y mis pensamientos sobre sus pensamientos. Aquí tenemos lo que Abraham tuvo que enfrentarse y cómo pudo vencerlo, pues fue precisamente por lo que acabamos de comentar, su cercanía al Señor que le permitió fiarse de Él. Pausamos y regresamos. De regreso en Saboreando la Palabra. Y ahora sí vamos a entrar en el plato fuerte que es el Evangelio. El Evangelio que, como ya anticipamos, es en este segundo domingo de Cuaresma la transfiguración del Señor. El Señor que lleva a sus discípulos escogidos, a Pedro, Santiago y Juan, a un monte elevado y allí se transfigura. Es una manera de describir lo que puede ser una experiencia de la divinidad, de la gloria de Dios. Cómo uno narra una experiencia de la gloria de Dios o de la divinidad en lenguaje humano, pues es muy difícil. Entonces, bueno, pues eso es lo que trata de describir este pasaje, ¿no es cierto? Sí, lo hizo y al transfigurarse, como dice la misma lectura, con un batanero. Yo buscaba que era un batanero y me imagino que ahora, si nosotros, me imagino que uno que limpiaba batas, ¿no? Y que la limpiaba y la ponía bien bonita, ¿no? O sea, esplendorosa. Y muchas veces, pues eso, si lo vamos a ver así, muchas veces nosotros cuando vamos a la confesión, yo me imagino eso, que cuando salimos de esa confesión, que cuando salimos de esa transfiguración que nosotros hacemos en el sacramento de la Eucaristía, de la confesión, salimos así, blancos, que el Señor dice, oye, ha salido bien, algo así, o sea, uno humanamente se pone a pensar eso y vemos cómo Dios al transfigurarse, contábamos ahorita de que Pedro dijo, no, vamos a quedarnos aquí un ratito, haremos 3 chozas, una para ti y una para mí, ¿no? O sea,
que eso nos tira un poco más a cuando venía esa luz que muchas veces pensamos, que es ese reino de los cielos, ver esa claridad que uno siempre en esa presencia de Dios que uno siempre quiere estar. Yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, no cabe duda. Definitivamente los 3 discípulos escogidos en esa experiencia de luz, en esa experiencia de la nube y todo el simbolismo con el que está narrada la escena, se dan cuenta de que están ante algo que es divino, están ante Dios. Eso es lo que comunica el texto. Entonces, fíjense que es importante darnos cuenta, lo digo porque en la traducción litúrgica el texto va a comenzar en aquel tiempo, como suele ser el caso, ¿verdad? Se le sustituye lo que dice el texto original por en aquel tiempo para ambientar lo que viene detrás en la narración. Pero el texto original, si uno va a una Biblia, no dice en aquel tiempo, dice 6 días después. 6 días después. ¿6 días después de qué? Pues 6 días después de la escena en la que Pedro, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, entre ese episodio y pasan 6 días, 7 días, porque son 6 días después, así que el 7º día. Eso quiere decir que estos 2 episodios están relacionados, que esto es bien importante, porque no hay ninguna casualidad en la narración. Otra cosa es que para simplificar obviamente entrar en el texto que se proclama en la misa, pues se dice en aquel tiempo. Pero son 6 días después de esta escena. Sí, de esa escena. O sea, Pedro ha confesado a Cristo como el Mesías. Y ahora resulta que ese Mesías se manifiesta y ellos tienen una experiencia de la divinidad, de la gloria de Dios en el monte. Entonces, los judíos pensaban que al final de los tiempos iban a vivir en unas chozas, en unas tiendas, como una especie de, como uno puede imaginarse el cielo, por ejemplo. Sí. Pues ellos imaginaban eso, y que allí vivirían los santos, los justos, los que habían hecho la voluntad de Dios. Entonces eso estaba relacionado con la fiesta de las tiendas, que era una fiesta que tenía su origen en el hecho de que durante el transcurso del camino a la tierra prometida, el pueblo había vivido como nómada utilizando chozas, tiendas. Sí, chozas. Entonces la fiesta de las tiendas, pues Pedro cuando se enfrenta a esa experiencia de divinidad, de la luz y de la nube y la voz del cielo y todo, pues dice, bueno, pues hemos llegado ya a las tiendas divinas y aquí el Señor, pues ya hemos llegado. Entonces, como curioso que Cristo lo corrige. Cristo lo corrige. No ha llegado ese momento. O sea, cuando Él le dice, pues ya ha llegado ese momento, vamos a hacer las 3 tiendas, nos quedamos aquí y ya se acabó. Y entonces, fíjense que al final es interesante como Cristo le dice, no le cuenten a nadie esto. ¿Por qué? Porque el tiempo mesiánico no es el tiempo de la gloria, de la divinidad en la comunión con Dios, es decir, lo que nosotros llamamos el cielo. Correcto. No, es el tiempo de la pasión y muerte, que desemboca en la resurrección. Pero hay que pasar por ese proceso. Hay que pasar por ese proceso, por eso fue que de ahí entonces donde viene nuestra salvación. Desde ese momento ahí, yo me imagino que Pedro dijo, ay, bendito yo que estoy aquí. Lo más chévere, no quiero bajar allá a que te maten, porque después lo vamos a ver un poquito más adelante. Es que nadie quiere la lucha, nadie quiere estar en el fragor de la lucha y en el combate y ser tentado, como hablábamos la semana pasada, el domingo pasado. Nadie quiere estar en eso, uno quiere llegar, mira, ya llegué, ya sí, ahora tranquilito, a gozar, que es lo que Pedro quería, ¿verdad? Vamos a hacer las 3 tiendas, aquí se está tan bien que de aquí no nos debemos ir. Y se acabó, porque eso era simplemente un anticipo para que vieran que la lucha no es el final, la pasión y la muerte no es el final, pero hay que pasar por la cruz, hay que pasar por la pasión para llegar a la resurrección. Esto es un tema bien importante que hoy en día el mundo es contracultural, porque el mundo te dice, no, si yo me puedo proveer lo que a mí me gusta y disfrutar y estar cómodo y lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, ¿para qué voy a pasar trabajo? ¿Por qué voy a estar sufriendo, negándome a mí mismo, haciendo las cosas como me dice Dios que las haga? No, muchachos, es mucho trabajo, yo estoy bien, déjame gozar. Es la misma idea de hagamos las 3 tiendas y nos quedamos aquí. Sí, es su confort, me quiero quedar aquí. Oye, estoy bien, yo siendo tranquilo, no estoy enfermo, no estoy en situaciones,
Pero cuando llegue ese momento, Padre, ¿qué podemos hacer? En ese momento de angustia, de enfermedad, nos acordamos de que hay un Dios, de que hay un Padre, y ahí todo el mundo va. Y ahora que estamos en la Cuaresma, imagínense cómo estará, que la iglesia se nos llena. Qué bueno, pero que se queden. Sí, sí, es que no cabe duda de que el sufrimiento, la tribulación, todo lo que va contra lo que uno quisiera, es una llamada de atención de parte de Dios. El Señor nos llama la atención y nos dice, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, te das cuenta de que este no es el final, de que aquí no se puede quedar uno para siempre, porque yo no quiero una vida donde haya sufrimiento y que desemboque en la muerte. Entonces, es siempre una llamada de atención para que podamos pensar, repensar nuestra vida y abrirnos a la propuesta que Dios nos hace, que en definitiva es la única. Regresamos luego de la pausa. Bienvenidos. Estamos comentando el Evangelio de la Transfiguración, que es el Evangelio de este próximo domingo, segundo de Cuaresma. Y estábamos hablando de la experiencia de divinidad que supone, que nos narra el texto, que supuso para los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Correcto. Es interesante la simbología y los detalles de los que se sirve el texto, que son detalles que los judíos entendían, que a nosotros nos puede resultar un poquito lejano, Claro, ¿no? Por ejemplo, el tema del monte. La transfiguración se da en un monte. ¿Por qué se da en un monte la transfiguración? ¿Por qué la transfiguración no sucede en un llano, sino en un monte? Bueno, según la mentalidad judía, el monte es el lugar de mayor cercanía a Dios, porque si Dios está en el cielo, pues está alto. pues cuando subo al monte estoy más cerca de Dios. Así que Dios, me encuentro con Dios estando más cerca de Él, físicamente más cerca de Él, y eso ocurre en el monte. Correcto. ¿No? Entonces, otro detalle también interesante, el tema de las vestiduras blancas, porque y vestiduras que irradian luz, porque también en la Biblia el tema de la luz es símbolo de Dios. Símbolo de Dios. De hecho, lo decimos en el credo, ¿no? Sí. Nosotros en el credo, ¿qué decimos en el credo? Luz de luz. Luz de luz. Y uno puede decir, bueno, luz de luz, eso tendrá que ver con la energía eléctrica. No, es una palabra, es un concepto bíblico que quiere decir que Dios es luz, porque Dios es, bueno, para efectos de una persona que no sabe ciencia, la luz es intangible, la luz es indescriptible, pero ilumina, se hace presente, calienta. Entonces es una palabra, un término que en la Biblia se utiliza para hablar de Dios. Y con la luz uno puede ver. Con la luz uno puede ver, en la oscuridad uno no ve. Con la luz, y si somos más ciegos, con la luz vemos más. ¿Entiendes? No, es que sin luz tropezamos no y nos caemos. Entonces, definitivamente. Entonces, por eso se habla de que Dios es luz. Entonces, claro, una experiencia de Dios tiene que ser un blanco deslumbrante, una luz, la transfiguración tiene que ser una luz que nos ciega, ¿no? Que fue lo que pasó en el monte. Es la descripción para que un judío contemporáneo con este texto entienda. Tiene que ser en el monte, tiene que ser los vestidos, tiene que estar la nube, que es el tercer elemento. Sí. ¿Por qué la nube? Porque la nube es la presencia de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando iban por el desierto, la nube acompañaba la marcha del pueblo. Y de día la nube le hacía digamos, de paraguas, de toldo, para darle sombra y que el sol no los quemara. Así que la nube era la presencia de Dios en ese trayecto de los 40 años hasta la tierra prometida. Por lo tanto, la nube, que es la presencia de Dios, y que se posaba sobre la tienda del encuentro, donde entraba Moisés a tener su diálogo con el Señor, pues allí estaba la nube tapaba la tienda del encuentro, era la presencia visible de Dios. Pues esa nube tiene que estar aquí, en la transfiguración, porque si no, Dios no está. Para que Dios esté, está la nube, estamos en el monte y las vestimentas traslucen una luz. Y algo bien interesante es que anteriormente se había dicho cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios,
a los 6 días después que viene la transfiguración, Dios conforma eso con la nube, que dice, este es mi hijo amado. Que es lo mismo que él dijo, tú eres el hijo de Dios. Correcto. Y ahí es donde reafirma esa confesión de Pedro. Correcto. Sí, que lo que Pedro dijo es verdad. Y lo Pedro? confirma el Padre. Primero lo confirma la escena de la transfiguración. Correcto. Y luego lo confirma, como has dicho, la voz. La voz de que sale de la nube, que cubre esa nube, que conforma con lo que acaba usted de decir, que eso simboliza Dios, las nubes, esa nube en nosotros, ¿no? Y a veces la nube nos cubre y la nube nos protege y nosotros decimos, no quiero nube. Pero hay que dejar que la nube nos cubra. A veces corremos y nos salimos de la nube, nos quemamos y luego, ay, estoy quemado. Entonces volvemos a la nube para que nos alivie, que nos cubra. Y así es Dios con nosotros. Pues sí, así es. Pues somos seres humanos, somos tremendos. Pero sí, efectivamente, la voz que sale de la nube es la voz de Dios, porque la nube es la presencia de Dios. Esa es la idea, ¿no? Porque a veces uno dice, la voz sale de la nube, ¿no? Para nosotros eso no nos dice mucho, pero si la nube es la presencia de Dios, la voz que sale de la nube es la voz de Dios. Correcto. Es decir, la voz del Padre que dice, este es mi hijo. Eso es bien importante. Y lo más importante, él es mi hijo, escúchenlo. Escúchenlo, correcto. ¿Por qué tenemos que escuchar al hijo? Porque el hijo es la palabra de Dios. Correcto. El hijo es la palabra de Dios. Esa palabra se ha encarnado. Y esa palabra llega hasta nosotros, se hace presente para ti y para mí hoy, en el siglo XXI, ¿cómo? Como hemos explicado tantas veces, dos vertientes. La vertiente escritura y la vertiente sacramento. Correcto, y que conocemos al Padre por el Hijo. Conocemos al Padre por el Hijo y el Padre se nos revela a través del Hijo. El Hijo es la palabra del Padre, es la manifestación, la revelación del Padre. Entonces, ese Hijo que se revela llega hasta nosotros y se nos entrega como palabra, que es revelación del Padre, se nos entrega por medio del sacramento y por medio de la Escritura. Por eso no podemos simplemente ser consumidores de sacramento, ignorar la Escritura. Correcto. Y tampoco o consumidores de Escritura y no tenemos sacramento. No, hay que tener las dos vertientes para tener la palabra en nosotros, que es la que nos permite ser transformados por Dios y poder honrar la alianza de la que hablábamos el domingo pasado. Fíjense que es bien importante, ya hablamos de esto, pero Jesús les prohíbe manifestar esta visión que han tenido. Dice, no hablen de esto. No hablen de esto porque se va a confundir. Van a pensar que aquí lo que venimos es a hacer las cristianas y a pasarla bien. No, y aquí lo que viene ahora es el tiempo de trabajo, de lucha. Es el tiempo del mesianismo de Jesús, es un tiempo de esfuerzo, de trabajo, de lucha, de contradicción, que lo lleva hasta la muerte. Y quizás no iban a entender si ellos decían lo que pasaba, quizás los demás no lo entendían porque no fue ese momento. Y muchas veces nos pasa a nosotros, la experiencia que nosotros tenemos, quizás tú se la cuentas a alguien que tiene esa experiencia, pero al que no tiene, no va a entender. No lo va a entender, no lo va a entender. Por eso es bien importante, el tema de cultivar la palabra, la apertura a la palabra sacramento y a la palabra escritura. Abrirnos a esa palabra continuamente, porque esa palabra es la que nos va transformando para poder entender las experiencias diarias, para poder reconocer y entender las experiencias cotidianas. Eso es así. Bien, vuelve otra vez el tiempo a terminársenos y antes de concluir el programa quiero remitirles al sitio web donde pueden encontrar el guión sobre el cual hemos estado conversando en este programa, pacrired.org. Y quiero agradecerle al diácono Martín su participación. Gracias. Y lo invitamos para una próxima vez. Seguro, aquí a su disposición. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Que Dios los bendiga.